ahora es la arquitecta Sofía Hosten, a quien le voy a entregar el micrófono en este momento, y comenzamos con las presentaciones. Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al panel número 3, que se llama Experiencias Proyectuales. Les pido a los arquitectos María Laura Mesa, Pablo Damián Palauro y Eduardo Oxarango que pasen por favor al escenario para poder comenzar. Si se puede hablar desde acá. Ah, bueno, perfecto. En vez de con este. Bueno. Perfecto. Va primero María Laura Mesa. Ahora te digo, para adelante y para atrás. Damos comienzo a la exposición Nuevo Hospital de Belén de Catamarca, Argentina, de las arquitectas María Laura Mesa y Alejandro Agüero. Aquí presente para exponer, la arquitecta María Laura Mesa, nacida en la provincia de Catamarca, Argentina, cursó la carrera de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Integrante del área de Obras para la Salud del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de Catamarca, realizan relevamiento, planificación, organización y diseño de recursos físicos sanitarios de la provincia. Relevamiento, diseño, proyectos ejecutivos e inspección de las obras como el nuevo Hospital de Belén, Hospital de San Juan Bautista, nueva maternidad neonatal, Hospital de Villa Dolores y diversos centros de salud de la provincia. Docente en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Catamarca desde el año 2019 en las materias Morfología 2 y Morfología 3. Cursó el posgrado en Gestión y Diseño del Recurso Físico en Salud, años 2012 y 2013, Asociación Argentina Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. También autora de este proyecto, no pudo viajar para hacer la presentación, la arquitecta Alejandra Agüero, egresada de la Universidad Católica de Córdoba en 1993 al 99, actualmente integrante del equipo de Proyecto y Dirección Técnica de Obras de Salud en el Ministerio de Hacienda y Obra Pública del Gobierno de Catamarca, ayudante diplomado y JTP en primer año de la carrera de Arquitectura en Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Catamarca, trabajó en estudio de Mario Corea Barcelona en el anteproyecto de Nuevo Hospital en el departamento Belén, provincia de Catamarca, 2022. Les doy la palabra. Perdón, ¿puedes pasar ahí? Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer especialmente a la DAI por habernos invitado para exponer este proyecto. Sobre todo porque, como dijeron previamente en alguna exposición, la DAI es federal y realmente es un orgullo para nosotras, para mi compañera y para mí, que bueno, no pudo estar, presentar un hospital de Catamarca y a su vez un hospital en el interior de Catamarca. Porque la ciudad de Belén está más o menos aproximadamente a 300 kilómetros de la ciudad capital. Y es todo un desafío, más allá del proyecto, realizar la obra, que, bueno, después voy a mostrar algunas fotos porque ya el proyecto está en obra. Aquí, en esta diapositiva, quisimos poner, porque este proyecto lo comenzamos antes de la pandemia, trabajando en el hospital existente de Belén, un hospital que tiene como 100 años, y post pandemia se llegó a la conclusión de que lo ideal era trabajar en un nuevo proyecto, o sea, hacer un nuevo hospital, porque el hospital existente estaba obsoleto, había que hacer una inversión muy importante, y bueno, la provincia decidió esto. Para hacer el anteproyecto, a pesar, bueno, nosotras veníamos trabajando ya, pero el anteproyecto se hizo en colaboración con el estudio del arquitecto Mario Corea en Barcelona, y bueno, después
cuando regresamos, nosotras continuamos con la parte ejecutiva y la obra. Bueno, acá contar un poco la planificación. Ahí muestro un poco dónde está la ciudad capital, que es San Fernando, y la ciudad de Belén, que como dije antes está a 300 kilómetros, en la zona precordillerana de Catamarca. Es una ciudad que tiene una historia bastante importante. Allí se fundó una de las primeras ciudades de Catamarca, o sea que tiene un bagaje cultural interesante, fuerte. Entonces, cuando armamos el proyecto, eso intentamos que se vea reflejado y que se respete. Belén es cabecera del departamento Belén, pero a su vez tiene un área de influencia muy importante en todo lo que es el oeste catamarqueño, porque muchos departamentos que están a su alrededor lo tienen como referencia, o sea, van a la ciudad de Belén a usar su infraestructura. Hay una terminal importante que se inauguró hace poco, digamos, es cabecera de toda la zona. Por eso en la planificación se tuvo en cuenta que este va a ser un hospital regional, o sea, no solo para la ciudad de Belén, sino todo el oeste catamarqueño. Hay que tener en cuenta también que o sea, Catamarca siempre fue una provincia minera, pero últimamente hubo un auge importante de la minería con el tema del litio. Entonces, a pesar de que ahí dice que Belén tiene 30.000 habitantes, esto fluctúa mucho, varía, por lo que dije previamente, que es una zona que toda la región lo toma como referencia, y además la actividad minera, hay épocas que hay mucho movimiento, poco movimiento, bueno, entonces todo eso se tuvo en cuenta al momento de realizar el proyecto. Bueno, hablar un poco de dónde está ubicado en Belén el hospital. El hospital nuevo está ubicado sobre la Ruta Nacional 40, que son esas fotos que se ven ahí abajo. Belén presenta un paisaje montañoso, tiene una altitud de 1.200 metros sobre el nivel del mar, tiene una amplitud térmica importante, o sea, podemos tener 40 grados al mediodía y bajar a la noche a unos 15 grados, o sea, es importante la amplitud. La Ruta 40, que es la ruta que recorre todo el país, tiene, o sea, una asiduidad ahí en ese sector también interesante. Y es el acceso a la ciudad de Belén. O sea, el hospital está un poco antes del antes de acceder a la ciudad propiamente dicha. Lo que también presentó un desafío al momento de planificar los ingresos, o sea, cómo la gente iba a llegar hasta acá, las ambulancias, ¿no? Porque es una ruta. Así que bueno, es el terreno que nos dio la provincia. Lo que siempre se priorizó en el diseño la premisa principal era la simplicidad y la calidad espacial para los pacientes, para los usuarios en general, no solo los pacientes. O sea que en todo momento hubiera una noción de la naturaleza circundante de Belén, de la ciudad. Bueno, el proyecto en sí se resolvió en un sistema muy sencillo, o sea, el terreno es un terreno, no sé si ve, en la primera figura acá a la derecha, está implantado ahí el terreno, se decidió retranquear el hospital varios metros, por lo que esta ruta es muy transitada, y el terreno lo permitía. Es un hospital de 9.000 metros cuadrados, o sea, importante para la ciudad de Belén, y el terreno, un terreno grande, entonces permitía extendernos horizontalmente. Entonces, el mayor desafío era, sí, trabajemos la horizontalidad, pero generar circulaciones que no sean extensas, ¿no? Que permitan acceder a los distintos servicios de una forma rápida.
Bueno, entonces se resolvió este sistema de Peine, que tiene 3 accesos: el acceso principal por el frente del hospital, por supuesto. Luego hay una calle aledaña, no sé, no puedo señalar acá, que bordea el hospital. Por ahí tiene acceso a todo lo que es a emergencia y urgencia, y esa misma calle se extiende y tenemos acceso a todo lo que son servicio y mantenimiento. Entonces cada área tiene su independencia. El tema de las circulaciones se resolvió una circulación central, que es solo para personal médico y técnico, y 2 circulaciones perimetrales, que son las que están en azul. Todo lo que es en azul es de público y de familiares, digamos, que acceden a los distintos servicios, hasta donde se puede acceder, lo demás no. Entonces, todo lo que es abastecimiento y personal médico se manejan por una única circulación central y nadie tiene acceso a ese pasillo. De esta forma, todos estos bloques se disponen de manera tal que tienen patios internos que ventilan e iluminan todos los ambientes del hospital, que era la premisa que decíamos, que la calidad ambiental, ¿no? Porque ya tuvimos, o sea, hace rato que venimos trabajando en esto y creo que en este hospital se logró eso. Muchas veces no se puede lograr. Por supuesto, el tema del terreno, un terreno bien amplio, nos permitió trabajar así, que no tiene mucho desnivel. Hay desnivel, pero es mínimo, se salvan con algunas rampas imperceptibles, y se genera circulaciones que son muy claras para los pacientes, para el usuario, más allá de que obviamente va a haber cartelería, pero bueno, o sea, cuando uno ingresa claramente ve para dónde puede ir y para dónde no. Bueno, esto un poco, cuando se trabajó en el proyecto, el tema de la sustentabilidad y esto de las temperaturas de la ciudad de Belén, viento en una zona ventosa, precordillera, digamos, ¿no? Entonces, se trabajó con un entrepiso técnico, con una doble losa, o sea, la primera losa es la de todas las funciones, el entrepiso, y otra losa, que luego, lamentablemente, en la obra se decidió hacer una cosa distinta, pero la idea principal era esto, porque, bueno, por el tema de la exposición al sol, este volumen que lo envolvía, otro volumen, protegía mucho del calor, del viento. Si bien la fachada quedaba por ahí un poco expuesta, que eso ya lo resolvimos, luego las otras pastillas quedaban en estos patios que tenían visión hacia las montañas, hacia el patio, y a su vez estaban protegidas de esta fuerte irradiación que tiene esta zona precordillerana. Ahí a la derecha es la obra ya que está en vigencia, y se ven las montañas de Belén. La obra ya está más avanzada, ya tiene la otra cubierta. Esto debe ser como el 30% de avance, pero bueno, no, así de esta toma es la única que tenía. Y bueno, contar que este hospital tiene 9.000 metros cuadrados, un poco más de 9.000 metros cuadrados. Bueno, los consultorios externos son 20 consultorios externos. Tiene todo, o sea, tiene una complejidad bastante más importante que el hospital actual, ¿no? Tiene todo un servicio de imágenes que va a tener tomógrafo, resonador y todo el sistema obviamente, de rayos X, ecografías, en fin. Tiene 3 quirófanos y es un hospital para 90 camas de internación y 20 más de terapia intensiva. Bueno, por supuesto tiene áreas complementarias, laboratorio, farmacia, etc. Lo que queríamos mostrar aquí, en todas las distintas fotos que en los patios y en el hall, que es la foto de ahí abajo, que tiene como esa doble altura, que bueno, después ya siguió creciendo el hospital, es como que todo el tiempo esté presente este entorno montañoso, la conexión con el barrio. Hay un barrio
muy pegados. También se intentó no subir mucho de altura para no generar tanto impacto en esta zona, que obviamente lo va a generar, porque un hospital de esta envergadura va a haber todo un movimiento. Tuvimos que trabajar también con la gente de Vialidad Nacional, porque es una ruta nacional. Entonces, ya presentamos todo un proyecto para acceso al hospital, porque hay que hacer dársenas, en fin, un montón de no digo dificultades, pero bueno, o sea, premisas a tener en cuenta para que el hospital funcione correctamente. Sí, y ahora voy a mostrar un poquito unos videitos de la obra, que como digo, tiene mayor avance, pero bueno, para que se vea un poco la envergadura del hospital y la implantación que tiene, ¿no? Ahí se ve la ruta, esa es la ruta 40, el retranqueo que tiene el hospital, que ahí adelante va a ser toda una zona de estacionamientos, y también se va a dejar toda una parte para un equipamiento que se le devuelve a la ciudad, un equipamiento urbano, una plaza, donde va a haber actividades relacionadas con el hospital. Este es el barrio del que les comentaba recién. Y acá se ve cómo están armando ya está la primera losa, y están armando allí el entrepiso técnico, que es una media planta, ¿no? Que, como dije antes, ahí debería haber ido otra losa, pero bueno, después se decidió que no, que iba a ser un techo liviano, por una cuestión de costos, y también, digamos, el argumento era por esta amplitud térmica, bueno, que las losas, en fin, la luchamos, pero no. Y bueno, y este es el último videíto, que se van viendo los patios y cómo esta doble piel en el techo va a ir protegiendo todas las zonas de los distintos servicios. Gracias. Nada más. Bueno, estuvo perfectamente bien el tiempo, de hecho le sobró unos minutos, así que si alguno quisiera hacer alguna pregunta, hay tiempo para una o dos preguntas. Sí, Laos. Sí. Hola. Sí, yo quería preguntarte, a pesar de que lo dejaste entrever, ¿por qué no se siguió el diseño original de la cubierta y decidieron cambiarlo, digamos, en el interior del proyecto? Fue una decisión, o sea, nosotros trabajamos en una oficina, fue una decisión técnica, por una cuestión de que eran losas muy grandes, o sea, de punta a punta, cada una de esas pastillas tiene casi 40 metros lineales, y es como que no confiaron que eso iba en el tiempo iba a subsistir, que después iba a haber pérdidas, iba a haber fisuras. Todo lo que es el interior de Catamarca, bueno, como en el interior de muchas provincias, es más complejo toda la logística, ¿no? Entonces por eso se decidió hacer un techo liviano. Perdón, solamente quería chequear. La solución entonces es todo en planta baja, y sí, lo que hay arriba es todo entrepiso técnico. Todo entrepiso técnico. Y sí, la cubierta del entrepiso técnico es de chapa. Es de chapa. Exactamente, con caídas todas. Sí, digamos, teniendo en cuenta que hay una amplitud térmica tan grande, sí, el tema de la losa al exterior claramente sería un problema. Sí, digamos, en el tema de fachada y cómo quedó la solución visual del hospital quedó similar. No se nota, claro. Quedó similar, intentamos, eso sí, no lo negociamos. Y bueno, o sea, va a quedar como lo que nosotros pensamos, pero bueno, el techo va a ser de chapa. Sí, era algo más fino, una cosa más lineal, sí, pero bueno, a los fines de proteger los ambientes del calor, del viento, eso, tener un entrepiso técnico que también era como que no se entendía mucho al principio, pero ahora lo agradecen un montón en la obra,
porque ponen equipamiento ahí y tienen todas las funciones abajo, o sea, no tienen que traer grandes extensiones de cables, de caños, etcétera. Se agradece un montón ese entrepiso técnico, pero digamos la solución visual se respeta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí, la última, así vamos cerrando. Hola. Quisiera consultar si tuvieron en cuenta algún tipo de una futura expansión, ya que al hacer de ser un edificio como que es algo que se podía aprovechar. Sí, de hecho, bueno, sí, eso me olvidé de decir. Digamos, el diseño, como son circulaciones perimetrales y tiene este pasillo central, que si bien pasa a través después de un espacio técnico, tratamos de eso, quedó como bien separado, bien aislado el pasillo técnico, entonces sí hay posibilidades de ampliar, ya sea para atrás o también tenés para adelante, que ahora se planificó toda una plaza y todo un estacionamiento, pero es muy amplio el terreno, o sea que sí, y como son módulos que se pueden ir agregando, sí, hay mucha posibilidad de crecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el panel. Pasa a hablar Habla ahora el arquitecto Pablo Damián Palauro, arquitecto egresado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata en el año 2011, doctorando en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, profesor adjunto de Diseño Arquitectónico Taller Austral FAUC UNMDP, miembro del estudio EFARC desde el 2007 y socio desde el 2012 a la fecha. Técnico en equipos e instalaciones electromecánicas, posee especializaciones y cursos de diseño de equipamiento hospitalario en el Instituto de Formación Continua, dependiente de la Universidad de Barcelona, España, dictados por el estudio PINEARC. En el ámbito profesional se desempeña como arquitecto asesor de instituciones de salud, entre ellas la Clínica 25 de Mayo, la Clínica Privada de Ojos, CIM, Centro de Imágenes Médicas y Centro Odontológico CDC. Comienza la ponencia, Humanizar en tiempos de IA, el caso de la Clínica 25 de Mayo de Mar del Plata. Bueno, buenas tardes. Gracias, Sofía, por la presentación. Gracias a las autoridades de ADAI, al Comité Científico por la posibilidad de que nuestro estudio participe de este congreso. Lo primero que me gustaría aclarar es que hoy me toca hablar a mí, pero lo que vamos a ver es fruto de la producción colectiva del estudio. Hay tres características que creemos que nos identifican. La mayoría de los miembros de FARC, además de ejercer la profesión, somos docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Por otro lado, hemos decidido como estudio no encasillarnos en una única temática en relación a la arquitectura. Hemos decidido abrir el abanico, lo que significa una responsabilidad muy grande, además de una formación continua. Y me gustaría decir también que una constante, si se quiere, en términos de encargo del estudio a lo largo de este tiempo, ha sido siempre la recuperación, la reutilización o la intervención sobre infraestructuras existentes. Siempre decimos que nuestra actitud inicial, salvo que la infraestructura corra algún riesgo de colapso, es poder reutilizar y recuperar lo existente. Antes de meternos de lleno en el caso que hoy nos convoca, en la Clínica 25 de Mayo, estamos en Mar del Plata y me gustaría hacer algunos comentarios de nuestra ciudad, sobre todo para entender por qué es necesario que el crecimiento que viene teniendo sostenido Mar del Plata desde hace ya algunas décadas sea también sostenido y equilibrado en términos de equipamiento y de infraestructura, de equipamiento de salud principalmente, que es lo que hoy nos convoca. Mar del Plata, si tomamos esta referencia de la mano, tiene 5 ejes de conexión terrestre con el resto de la provincia. El eje norte-sur, que es nuestro eje costero, que vincula las ciudades balnearias de la costa atlántica, representado por la Ruta 11, se complementa de otros 3, que son la Ruta 2, la Ruta 226 y la Ruta 88. ¿Y por qué es importante mostrar estos ejes? Porque Mar del Plata
crece y se expande sobre esos ejes. Si esa mano la damos vuelta por un minuto y ponemos el mar arriba, es importante de esta diapositiva decir una serie de cuestiones. El punto 1 es la ciudad de Miramar, el punto 2 es Santa Clara, en el medio tenemos Mar del Plata, entre el 1 y el 2 tenemos 63 kilómetros de distancia. Y de la costa hacia adentro, pasando la línea de Sierra de los Padres, tenemos casi 30. Van a ver también en flechas en blanco las referencias de la Ruta 2, Ruta 226 y Ruta 88. Hay dos datos que interesan. Mar del Plata en el año 2015 contaba con 4 barrios privados. 10 años después tiene 26 barrios privados y 7 en proyecto. Y sobre esos mismos 5 ejes, la huella urbana de los barrios y de los asentamientos se ha incrementado en un 30%. Si bien es cierto que el crecimiento de la huella, el crecimiento del tejido de nuestra ciudad no implica directamente crecimiento poblacional, es una ciudad turística y mucho de lo que se construye se utiliza en un periodo reducido del año, sí es importante saber que Mar del Plata, de los 700 y pico de mil habitantes que tiene durante el año, en época del verano puede llegar a 1,5 millones de habitantes. Por eso que es muy importante que también sea equilibrado el crecimiento con infraestructura y equipamiento. Van a ver en la imagen un rectángulo en amarillo que si hacemos una lupa, un zoom sobre ese rectángulo, lo que es interesante demostrar en esta diapositiva es que podríamos decir que el 95% de las camas de internación que tiene nuestra ciudad se concentran en un radio de 3 kilómetros. Tendríamos que hacer el análisis de esos 3 kilómetros en relación a los 63 kilómetros que le contaba de costa y los 3 kilómetros que la ciudad se mete y se expande hacia el interior de lo que serían los anillos productivos. Hoy nos vamos a detener en el rectángulo color celeste, que es lo que representa la zona de influencia directa de la Clínica 25 de Mayo. Y los marplatenses somos unos enamorados de nuestros paisajes. Siempre que queremos mostrar una referencia de lo que intervenimos, lo hacemos en relación a nuestros 2 horizontes. En Mar del Plata tenemos 2 horizontes. Uno es el que se ve al fondo, que es nuestro horizonte pampeano-serrano, y sirve también esta diapositiva para mostrar la relación de la clínica, que es esa volumetría color verde cemento, enfrentada a una de las plazas fundacionales de la ciudad, la Plaza Dardo Rocha. Otra de las plazas fundacionales la tenemos acá cerquita a 1 cuadra. Y hacia el otro lado tenemos el otro paisaje, el paisaje líquido, el paisaje marítimo, que dependiendo de dónde se lo vea, puede ser líquido o puede ser densamente construido. La Clínica 25 de Mayo se implanta sobre el eje 25 de Mayo, que si lo vemos en esta gráfica, nos sirve para entender una decisión, si se quiere, directiva de parte de la clínica muy importante que se tomó en el año 2014 y que coincide con el ingreso de nuestro estudio de FAR como estudio de arquitectura de la clínica. En el año 2014 la clínica inició un fuerte proceso de descentralización de sus funciones, básicamente con 2 objetivos. El primero, generar lugar vacante dentro de la sede central para poder mejorar los servicios primarios. Guardias, emergencia, internación, áreas de terapia intensiva, cirugía, etc. Y por otro, descentralizar para llevar fuera aquellas zonas de consultorio que podían llegar a tener mejor accesibilidad, mejores zonas de espera y sobre todo mejor privacidad para los pacientes y acompañantes. Creo que no alcanzaría la jornada de hoy para hablar del diagnóstico que se tiene que realizar cada vez que uno tiene que primero conocer e interpretar un edificio de este tipo. Un poco lo contó Marité en su charla, pero yo les voy a mostrar solamente estos 3 gráficos. No solo pasa con la Clínica 25 de Mayo, la mayoría de las clínicas privadas de la ciudad, de la provincia, han crecido y siguen creciendo por adición. Generalmente arrancan con un lote central, con una construcción primogénita, a la que se le van agregando sucesivas construcciones. En este caso puntual, cada vez que algo se agregó, fue una oportunidad perdida, porque lo que se terminó generando con esas intervenciones fueron medianeras internas, que son las que se ven en el gráfico de color amarillo, generando una disrupción funcional y espacial entre los distintos niveles.
nosotros encontramos una clínica completamente fragmentada y desarticulada. Y lo otro que podemos decir en términos de diagnóstico es que también la clínica poseía niveles sobresaturados en términos de flujos de pacientes, de insumos, de residuos, de equipos, y otros niveles muy aliviados. Acompañado de eso, por ejemplo, casos como el servicio de diagnóstico por imágenes, en vez de verse concentrado o unificado, se encontraba particionado sin siquiera tener un núcleo de circulación vertical que lo conecte. Es por eso que después de un largo trabajo se llega a lo que hoy ya se ha hablado mucho, que es la elaboración de un master plan. Debemos decir que el master plan es un objetivo. Un objetivo es un organismo vivo, no es algo estanco. Permanentemente está en actualización, en revisión. Sabemos cómo avanza y cómo evoluciona la tecnología. En el caso de la Clínica 25 de Mayo, 3 episodios fueron muy importantes en el último tiempo. Sin duda que para todos fue la pandemia. Pero hubo otros 2 que tienen que ver, uno con la adquisición del segundo volumen, que es el que se ve más alto, por allá. Una estructura que estaba pensada originalmente para otra función, se la adquirió y ahora forma parte de la clínica, hoy vamos a hablar de ello. Y el segundo punto tiene que ver que en el año 2019 la clínica decidió descentralizarse ya no solo en el eje 25 de Mayo, sino expandirse a la zona sur de la ciudad, a 10 kilómetros de distancia, para acompañar ese proceso de crecimiento de la ciudad. De alguna manera creo que pueden existir tantos diagramas como el que estamos viendo, como estudios se dediquen a esto. Por eso que no es la teoría, es un diagrama completamente perfectible, pero es lo que, por lo menos a nosotros como estudio, nos sucede cada vez que tenemos que intervenir. Por un lado tenemos el master plan, por otro lado tenemos el proyecto multidisciplinar participativo, que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil lograrlo. Lleva mucho tiempo. Para que se haga de manera genuina, son muchos los actores que tienen que intervenir, pero la única manera de que termine siendo fructífero y que genere sobre todo sentido de pertenencia es que sea así, que sea participativo. Luego viene la obra y por último las 2 fases que están marcadas en color naranja. Quizás en otras áreas o en otras temáticas de la arquitectura no existan tanto, pero en el ámbito de la salud cobran una relevancia fundamental porque es lo que a nosotros nos permite capitalizar en información para nuevos proyectos. La etapa de verificación de manera inmediata de lo proyectado y más a largo plazo, el mantenimiento y la conservación de los sistemas constructivos empleados es vital para encarar nuevos proyectos. Fíjense que cada una de estas etapas siempre tiene una revisión. En cualquier momento de estas instancias se puede volver para atrás, implicando nuevamente una revisión de las etapas sucesivas. Y en lo que respecta estrictamente a la obra, nosotros detectamos estas 3 fases. La primera de ellas, que es la fase de articulación logística, que tiene una instancia de desacople, demolición y adecuación. Podríamos decir también, trayendo algunas palabras de Liliana Fon hace poco en la Expo Medical, que quizás una de las fases más complejas es cuando uno tiene que generarse el lugar para hacer estas obras, que podría formar parte de esta etapa. Luego tenemos una fase B, que es la fase de verificación de proyecto. A partir de lo detectado, de lo relevado, de cuando disponemos del lugar, seguramente con los replanteos viene un ajuste de proyecto y acá viene algo que es sumamente importante, los simulacros. Tenemos probado que por más que dibujemos todo lo que tengamos que dibujar, que expliquemos con palabras todo lo que tengamos que explicar y que hagamos los renders más hermosos para poder contarlos, no hay mejor forma de que las cosas se verifiquen en el lugar que haciendo simulacros en escala 1 en 1. No siempre se puede, pero cuando se puede es lo que verdaderamente termina de verificar las cosas. Y tenemos una última fase, que es la fase de ejecución y conexión, que es en tiempo justamente la que más tiempo lleva y es la que lleva justamente a la puesta en servicio. Y ustedes me dirán, Pablo, teniendo tantas fotos por mostrar, justamente por qué decidís arrancar por esta. Y yo diría, ¿y por qué no? Porque cada vez que nos toca
enfrentarnos a una situación de intervención, esto no es una eventualidad. Esto es lo que generalmente encontramos. Por eso que es importante arrancar por acá. Y es lógico que esto suceda. Pensemos que son edificios que llevan 70 años ininterrumpidos en funcionamiento, materiales que sufren por un lado el desgaste propio del paso del tiempo, pero por el otro la abrasión de los productos químicos derivados de la limpieza. Los establecimientos de salud, según la planificación interna, pueden tener 3, 4 servicios de limpieza diario o más, y dependiendo del área también. Y por otro lado, estos edificios han sufrido en algunos casos no solo intervenciones, sino mutilaciones, malas intervenciones que luego se derivan en patologías. Y lo otro que es importante mostrar es esto otro, que es el capital humano formado en el tiempo para poder intervenir. No es lo mismo la proyección y la construcción de un nuevo hospital que tener que intervenir dentro de un hospital en funcionamiento. Por eso que el capital humano no solo tiene que tener la idoneidad de la disciplina sobre la que se desempeña y tiene que intervenir, sino también tiene que tener conocimiento de los sistemas totales de la clínica. Rápidamente vamos a contar ahora 3 experiencias del estudio. Lo vamos a hacer de manera rápida porque no hay mucho tiempo. Uno de ellos es el proyecto del servicio de diagnóstico por imágenes llevado a cabo entre el año 2018 y 2023. Fueron 5 años para construir 360 metros cuadrados. En algún otro caso, sobran 5 años por ahí para construir un hospital. A nosotros nos llevó 5 años, 360 metros cuadrados, porque no es fácil construir un servicio de diagnóstico por imágenes con el mismo servicio en funcionamiento y en el subsuelo de una clínica que prácticamente no tiene accesibilidad. Hubo que hacerlo en etapas muy planificadas, muy articuladas. Lo que están viendo en color era el área vacante que teníamos para intervenir. Una de ellas, la que está en color verde, es el área de diagnóstico que seguía en funcionamiento. Y a partir de un pedido explícito de la dirección de la clínica y de los responsables del servicio de diagnóstico por imágenes, nos encontrábamos con el desafío de generar una circulación técnica lo más clara y accesible posible que identifique 3 accesos independientes. Uno para camillas y sillas de rueda, otro para personal y técnicos y el del centro para pacientes con sala de espera. Y desde luego que este tipo de proyectos tiene desafíos estructurales y de instalaciones como lo estuvimos contando anteriormente. Tiene fases de proyecto, donde uno trata de visualizar y poder mostrarle al cliente, a los futuros usuarios, a lo que uno pretende llegar. Y tiene también desafíos técnicos muy complejos. No solo esto se dio en plena pandemia, sino que poder ingresar un resonador de estas características, hoy se hablaba del precio de este resonador, es 1.400.000 pesos aproximadamente, no de pesos. Ojalá saldría 1.400.000 pesos, de dólares. Este resonador no había forma de entrarlo embalado. Había que sacarle el embalaje, sabiendo que sin el embalaje, cualquier riesgo en el aire era todo un problema, porque el ancho que teníamos para ingresarlo eran 2 metros por un patio aire-luz que implicaba subir el resonador 7 pisos en altura y luego bajarlo 8. Fue complejo. Pero bueno, el resultado final es fructífero, fue una experiencia muy importante para el estudio. Trabajamos con Dalde, que es una empresa muy reconocida para el desarrollo de jaulas Faraday y que nos acompañó durante todo el proceso. Tenemos un segundo caso para mostrarles que tiene que ver con la planta baja de la clínica, quizá no con el desafío tecnológico que el caso anterior, pero sí con la complejidad de tener que intervenir el único acceso que la clínica tiene, con la clínica en funcionamiento, por supuesto. Es una obra que empezó en el año 2019, estamos en el año 2025 y todavía continúa.
La clínica 25 de Mayo, ya lo van a ver en una fotografía, contaba con un único acceso para acceso de proveedores, acceso de ambulancias y acceso de pacientes, con el agravante de que una vez que uno pasaba la puerta única que la clínica tenía, perdía absoluta noción de cómo estaba el día afuera. Ningún rayo de luz natural ingresaba a la planta baja de la clínica 25 de Mayo. Y a partir de áreas disponibles, tomamos el desafío proyectual de generar aire. La planta baja de la clínica 25 de Mayo necesitaba aire para poder respirar, pero sobre todo necesitaba aire para que los pacientes, una vez que ingresaran, pudieran reconocer con facilidad dónde están ubicadas las cosas, dónde podían encontrar los núcleos de circulación vertical, cómo moverse horizontalmente. Es por eso que el proyecto incluye no solo una entrada principal de público, sino también una entrada de ambulancias con un acceso directo a shock room, y lo que están viendo en un verde oscuro es todo lo que tiene que ver con la circulación interna técnica. Esto tuvo también una fase de proyecto, y si bien las fotos no son fotos finales, no es como hoy está la clínica, son fotos de proceso, sí sirven para ejemplificar lo que teníamos inicialmente, que es lo que se ve debajo, que es esa barrera entre el interior y el exterior. Ustedes me van a decir, no entraba luz, pero hay ventanas, pero les puedo asegurar que esas ventanas siempre estaban cerradas y daban a consultorios, con lo cual la luz nunca llegaba. Y arriba, en proceso de obra, lo que intentamos buscar a partir de todos los condicionantes. Y ese objetivo primario que nos pusimos de que la luz llegue al corazón de esa planta baja, creemos haberlo cumplido en las salas de espera, en las zonas de admisión y en todos los lugares donde el público hace reconocimiento de esa accesibilidad a la institución. Y para terminar, porque entiendo que ya nos queda poquito tiempo, en un minuto lo cerramos, y esto lo vamos a mostrar rápido porque forma parte de una de las visitas técnicas que van a estar disponibles para el día viernes, para quien quieran ir. Tiene que ver con ese edificio anexo, que en la perspectiva aérea es el que se ve en ladrillo, hoy está más avanzado. Es un edificio que le ofrece a la clínica poder ampliarse en 2.700 metros cuadrados aproximadamente y que tiene conexión por subsuelo y por nivel de planta baja con la sede central. Y básicamente en este proyecto tenemos dos desafíos. Uno de ellos es lidiar con una estructura existente pensada para una función completamente distinta a la de salud, que nos trajo justamente el desafío de poder generar una planta lo más flexible posible, sabiendo un destino parcial de lo que la clínica pretende llevar, básicamente consultorios. Lo que imaginamos fue un núcleo rígido para lo que es la circulación vertical y para los núcleos sanitarios, y poder tener tanto enfrente como contrafrente las zonas de consultorios y las de esperas, decidiendo llevar las esperas a la parte del frente que tienen vista a la plaza. Y el otro desafío, que un poco se ven estas imágenes y con esto cerramos, es que había un presupuesto muy reducido, sobre todo para el desarrollo de la envolvente. Las autoridades de la clínica querían una piel de vidrio. Y una piel de vidrio salía $200.000 y no había $200.000 para una piel de vidrio. Entonces voy a usar las palabras de nuestro titular del estudio, el arquitecto Eugenio Fernández, que dijo, bueno, hagamos un frente integral criollo, vamos a hacerlo de ladrillo. Entonces lo que están viendo es todo un desafío técnico para poder de alguna manera darle esta imagen no solo moderna, sino de integración vertical y sobre todo ganar las mejores visuales hacia la plaza, que es la que se ve en la última imagen. Con esto cerramos y les agradezco por el tiempo. Muchas gracias. Ahora, una pregunta, Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, continuamos, que está justo el cronograma, pero una pregunta. Bueno, seguimos entonces. Vamos a dar comienzo a la última presentación al arquitecto Eduardo Oxarango, secretario de Planeamiento Arquitectónico. Va a hablar del Centro de Simulación de Prácticas Médicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Eduardo Oxarango, formación académica, diploma de honor como maestro mayor de obras, arquitecto distinguido FAUD UNMDP, especialista en docencia universitaria, realizando la tesis doctoral en arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Actividad docente, profesor adjunto en el taller vertical de diseño arquitectónico 1A3D en FAUD Universidad Nacional de Mar del Plata, miembro del grupo de investigación del Centro de Estudios de Diseño y del Instituto del Hábitat y del Ambiente, participó en congresos, encuentros y jornadas y posee diversas publicaciones en revistas, actas de congresos, libros y medios digitales. Reconocimiento a la labor docente Premio Arquisur año 2006 y 2011. En cuanto a su actividad profesional, socio del estudio arquitectónico ORAAS, realizando numerosas tareas de proyecto y dirección de obra de baja y media complejidad de uso residencial, comercial y de equipamiento urbano en la provincia de Buenos Aires y en el interior de la Argentina. Secretario de Planeamiento Arquitectónico de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde el 2017 a la actualidad. Participó en concursos de ideas y anteproyectos de arquitectura, recibiendo premios y menciones honoríficas. Integrante del Observatorio de la Obra Pública del Ministerio de Obras de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Ocupó diversos cargos en la gestión pública en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, ¿se escucha? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio, por la presencia, sobre todo a las autoridades de la DAI, a Pablo, por la invitación. Bueno, un poco en este tiempo les quería comentar la experiencia de la gestión de un espacio de formación que tiene que ver con la nueva Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a partir de concretar un paso importante para la universidad como ha sido el Centro de Simulación de Prácticas Médicas. Ahora se los voy a contar brevemente. Lo primero que me parecía importante mencionar, que no es un tema menor, es que la Universidad de Mar del Plata tiene un rasgo de inserción territorial que es la multipolaridad. O sea, a diferencia de tal vez el sistema mayoritario que de algún modo gestiona y gobierna las universidades, sobre todo las universidades públicas en Argentina, que es la ciudad universitaria o el campus, la Universidad de Mar del Plata se ha caracterizado, no es la única obviamente, por un sistema policéntrico, que es un sistema que tiene que ver con muchos rasgos, que no lo vamos a mencionar ahora porque sería largo y no viene al caso, pero que tiene mucho que ver con su historia, con su forma como se fue consolidando, y porque no es solamente propia de la ciudad de Mar del Plata, sino que tiene que ver con el sudeste bonaerense. Y bueno, esos globos en blanco que se ven son la ubicación de los nodos o los polos académicos y de investigación de la Universidad de Mar del Plata, que está presente, como decíamos recién, no solamente en la ciudad, sino también en Balcarce, en el sudeste, en muchas localidades, y esos nodos negros son los centros de extensión universitaria, que la universidad tiene un extenso desarrollo de la extensión como una herramienta de articulación entre la universidad y el territorio y la sociedad. Entendiéndolo no solamente a este concepto como lo que la universidad le puede brindar a la comunidad, sino como lo que la comunidad retrotrae a la universidad en cuanto a experiencia, en cuanto a, podríamos decir, formación propia de conocimientos que después son llevados adelante en la formulación de los programas académicos y de los proyectos de investigación. Con lo cual, esta proximidad, podríamos decir, característica que tenemos de estar presentes en distintas áreas urbanas, ha sido una característica que, si se quiere, desde el punto de vista de la infraestructura compleja, porque a veces la planificación en un campus o en un área específica fija parámetros de cierta previsibilidad, no así cuando uno tiene presencia territorial variada, con todas los, podríamos decir, avatares diarios que sufre la ciudad y que también impactan en las sedes universitarias.
Brevemente, hay 6 polos, no todos consolidados obviamente. Ahí se citan algunas características o fortalezas que tiene cada uno de esos polos. Mencionar simplemente que está arriba a la derecha del Polo Ciencias Agrarias, que fue la primera experiencia de crear una unidad integrada entre la Facultad de Ciencias Agrarias y el INTA, y eso ha traído experiencias de retroalimentación muy positivas. Y esto se fue llevando progresivamente adelante en distintas esferas y en distintos nodos. El polo del CUM, que dice ahí, que es el Complejo Universitario Manuel Belgrano, que es uno de los más, podríamos decir, o de mayor peso, que, digamos, de algún modo se fue estratégicamente desarrollando a lo largo de una antigua traza férrea, con un proyecto municipal que hay de un eje, un corredor verde transversal, que sería muy positivo que se pueda lograr para la universidad, para la ciudad de Mar del Plata, y que la universidad ha tratado de ir consolidando. Vamos a focalizarnos sobre todo en el que está abajo a la izquierda, que es el polo de ciencias médicas, que se está en consolidación la carrera de medicina. La Escuela Superior de Medicina comienza en el año 2017 y ya ha tenido en los últimos 2 años los primeros graduados. Se va por Consejo Superior, ya se ha, digamos, declarado como facultad de medicina, y fue, digamos, podríamos decir, toda una decisión en cuanto a los recursos siempre escasos y las disponibilidades y los tiempos siempre urgentes, de poder encontrar cuál era la posible condición de infraestructura, de cómo localizarlo en la ciudad, ¿no? Cuáles eran los actores estratégicos con los cuales lo podríamos vincular. Y dentro de las posibilidades que surgieron, surgió la condición, yo creo que muy positiva, de poder vincularlo con el Instituto Nacional de Epidemiología, que se encuentra acá en la ciudad de Mar del Plata, en el barrio de La Perla, un barrio muy característico de la ciudad, uno de los más característicos, y que antiguamente había sido el hospital y el asilo marítimo, que data de finales del 1800 y que tuvo la particularidad y tiene la particularidad de ser la infraestructura sanitaria más antigua de la ciudad, que trabajó de algún modo articulado con 2 infraestructuras más, principalmente con el solarium, ya desaparecido en 1918, y también con el asilo Unzué, hoy todavía físicamente una parte recuperada, otra no, pero bueno, ahí con una historia por detrás. Y este eje, digamos, que podría articularse a lo largo de una calle Dorrego, 20 de septiembre, tuvo la particularidad que ese hospital marítimo fue de algún modo dispuesto para tratar la tuberculosis ósea y las enfermedades que tenían, digamos, afecciones sobre la piel, en una época donde, recordemos, no había vacunación. Esto va recién a surgir y a consolidarse desde el año 20 a los años 40, y donde la helioterapia, o sea, la posibilidad de estar expuesto al sol, y los baños de mar en climas como el de Mar del Plata, justamente con aguas, podríamos decir, frías, eran considerados ventajosas. Bueno, algunas de esas escenas que caracterizan al edificio que hoy es el Instituto Nacional de Epidemiología, y donde la carrera de medicina se consolida, se caracterizó, hablando ya arquitectónicamente o físicamente, en función de 2 grandes aspectos. Los patios, cuando el clima lo permitía, para tener esa bondad de la radiación solar, y las galerías, cuando el clima no lo permitía, ¿no?, que hacía ese contacto con los espacios exteriores. Bueno, plano histórico del Instituto hoy Nacional de Epidemiología, el antiguo asilo marítimo, el hospital marítimo, que tenía un área consolidada, que es el que vemos hacia la derecha, y hacia la izquierda un predio con cierta vacancia, pero que tenía una infraestructura que era donde se higienizaba todas las prendas y la ropa, que era una instancia crucial para evitar los contagios, el lavadero que se le llamaba. Actualmente, ahí vemos en grises, es lo que ha consolidado el Instituto Nacional de Epidemiología. En azul, donde se ve esa silueta como esa L en la manzana más consolidada, es el polígono que se ha ido progresivamente recuperando, porque eran antiguos dormitorios y hoy ya son parte de la sede de la
Escuela de Medicina, y en lo que veíamos el área de vacancia hoy en la otra manzana, el proyecto que ahora les voy a narrar, que es el centro de simulación, acompañado ya por un centro sanitario para los estudiantes. Ese es otro paso importante que ha dado la universidad para brindar atención sanitaria a los estudiantes que no tienen obra social. Y después lo que se ve en ese celeste más difuso es toda la consolidación estratégica de esa manzana para un nuevo polo de ciencias médicas y de investigaciones epidemiológicas, justamente haciendo, digamos, hincapié en los dos valores de las dos instituciones nacionales, ¿no?, que se encuentran presentes aquí. Ahí pasó. Bueno, una maqueta, obviamente, esto es un poco herencia, vicios de la profesión y de la formación académica, de la cual ya llevo casi 30 años, ¿no?, como una herramienta para poder pensar estas problemáticas. Siempre ha sido un valor que a pesar de la tecnología, de los renders, siempre ha sido una instancia positiva para nosotros para pensar las escalas y la apropiación del territorio, ¿no? En esa esfera blanca es donde vemos hoy que se está consolidando la carrera, que ya se han hecho muchas intervenciones, que ahora por tiempo no se contarán, ¿no? Y en esta otra, ahí se encuentra, es una foto de época esto, el centro de simulación que ha sido intervenido, que se habilitó hace poquitito. Bueno, las condiciones actuales, podríamos decir que más que un valor patrimonial, esta estructura lo que tenía era un valor simbólico de presencia, no solamente por lo que significó y esta historia breve que yo les contaba, sino también por la presencia urbana que podríamos decir que ha caracterizado a muchos de los barrios tradicionales marplatenses, con estas instituciones públicas que han otorgado mucho valor y mucha proximidad con la continuidad. Y esos eran los valores que nosotros realmente queríamos conservar, porque están presentes en la memoria. Y es justamente una de las esencias que hacen a esta cuestión de la multipolaridad que yo les comentaba hoy, de valor que la universidad quiere rescatar, esta cuestión de estar próximos, estar presentes, con todo lo que ello implica en la memoria de la ciudadanía. Bueno, las condiciones actuales que encontramos, obviamente esas pequeñas fotos son escenas de lo que era históricamente ese lavadero, con distintas situaciones de cómo se podía higienizar, cómo se podía, digamos, aislar primero, tenía todo un circuito de ropa sucia y limpia, podríamos decirlo así, circuitos muy característicos de lo sanitario. Y bueno, era tratar de volver a otorgarle vida a esta infraestructura que había estado obviamente abandonada durante décadas. Y esto de la simulación, específicamente, que me parece brevemente citarlo, refiere a un sistema de enseñanza y aprendizaje que ha ido incorporando progresivamente dos aspectos, no solamente el aprender haciendo, que es característico de muchas disciplinas, la propia, la arquitectura es así, y también lo es la medicina, y esta incorporación de la tecnología, que por supuesto que no reemplaza y no ha reemplazado el trabajo propio sobre la otra persona, pero que sí ha ido complementando estos procesos y ha ido permitiendo, ¿no?, lograr una instancia, podríamos decir, más controlada en cuanto a los procesos de las prácticas y los procesos de debriefing que tiene que ver con la sociabilización de ese conocimiento y esa experiencia, la capacidad de poder replicar esa experiencia y aprenderla en conjunto, no solamente en solitario, sino con los demás estudiantes y con los docentes. Entonces, estos ámbitos que podríamos decir simulados de una realidad permiten una multiplicidad de factores que después pueden ser sociabilizados, y eso es una característica propia de la carrera o la Escuela Superior de Medicina, y que podríamos decir ya forma parte de su formación y debía tener un lugar, debía tener un espacio donde poder concretar esto.
Eso que estamos viendo ahí, obviamente, la silueta más alargada hacia abajo es propiamente este edificio que veíamos, el antiguo lavadero, que es donde se desarrolló el centro de simulación de prácticas, y el que se encuentra asociado a una medianera por arriba es lo que yo le decía, el centro de salud universitario. Obviamente esto forma parte de un conjunto mayor, por eso hay una idea de acceso a modo de corredor que pueda ir articulando estos espacios, haciendo una